es lo que vimos ¿qué vimos en la clase anterior? Motores monofásicos. Inversión. Inversión. O sea, Inversión. a eso voy. O sea, hay que conceptualizar lo siguiente. El motor monofásico, para que se invierta el sentido de giro, yo tengo que cambiar o invertir el sentido de circulación de las corrientes en los bobinados una con respecto a la otra. O sea, cuando las dos corrientes circulan en el mismo sentido, el motor gira en una dirección, en un sentido. Pero si yo en uno de los dos bobinados hago que esa corriente circule en otro sentido en el mismo instante, el motor cambia de sentido. Esa es la diferencia. Con respecto al trifásico. El trifásico no invertíamos. O sea, para invertir la marcha del trifásico había que cambiar la alimentación. En el monofásico no podemos cambiar la alimentación porque siempre tenemos dos cables y bueno, la polaridad ahí cambia 50 veces por segundo. No se hagan problemas. Bueno, hoy le quería comentar lo siguiente. Hasta ahora vimos los motores de 4 cables. Motores de 4 cables. Que son motorcitos industriales o motores más o menos bien elaborados. Después aparecieron los motores de la siguiente manera. O sea, ahora yo le voy a dibujar el esquema de un motor monofásico. El motor monofásico tiene un bobinado de marcha. Esto es de arranque. Bien. Este motor, yo no se lo estoy mostrando. En un motor monofásico voy a tener dos bobinados. Un bobinado de marcha y un bobinado de arranque. Hay motores que el sentido de giro viene ya impuesto desde fábrica. ¿Cuál es ese motor? Este motorcito. Este motor. Esto sería marcha y esto sería arranque. Este motor es el motor de una heladera. El motor de una heladera siempre va a andar en un solo sentido porque ya el fabricante hace que el motorcito ese gire siempre para el mismo lado. Y si ustedes se fijan, un heladero de la bocha esa metálica, adentro está el motor. Y tiene una ficha con ¿cuántos bornes? 1, 2, 3 bornes. Uno es común, otro es start, S, y el otro es run, marcha. Bien. Ahí no podemos hacer nada, O sea, no intenten invertir la marcha de una heladera porque no va a funcionar. Aparte, la heladera tiene que funcionar en el sentido que lo da el fabricante, porque si no, el compresor se destruye en el sentido de que no se lubrica, porque la lubricación del compresor de la heladera dentro de esa bocha se hace chupando aceites desde el fondo a través de un tirabuzón. El el eje tiene que girar a la derecha, levanta aceite y ¿qué se hace? Se funde la biela o se agarra la cigüeñal, no, se queda sin lubricación. Pero bueno, esa es la heladera. Después tenemos motores
que vienen así. Perdón. Esto es marcha, esto es arranque, esto es un capacitor y esto es un interruptor. Estos son los motores eléctricos más tradicionales que ustedes van a ver que tienen en la parte exterior un pequeño cilindro donde va un capacitor. ¿Mm? ¿Qué hace esto? El bobinado de marcha tiene dos extremos. El bobinado de arranque está en serie con un capacitor y un interruptor y ahí tenemos los 4 cables. O sea, si yo quiero invertir la marcha de este motor, tengo que hacer lo mismo que hicimos en la clase anterior. O sea, tengo que permutar la alimentación de arranque o de marcha con respecto al otro. Este interruptor es un interruptor centrífugo que cuando el motor está detenido está cerrado y cuando arranca tiene unos contrapesos que por fuerza centrífuga se abren y van a desconectar. El motor sigue funcionando con el bobinado de marcha permanente. Ese ruido, o sea, si ustedes van a un motor, un motorcito de un bombeador, porque ahora los lavarropas modernos tampoco son así, van a escuchar que cuando el motor arranca prácticamente no se escucha nada, pero cuando el motor yo le corto la energía y empieza a desacelerar, van a escuchar un clic que es que el interruptor se cerró nuevamente esperando el próximo arranque. ¿No? Esos son motores que tienen capacitor y interruptor centrífugo. Y después tenemos los otros motores, ¿sí? Que tienen el capacitor de arranque, el capacitor de arranque permanentemente conectado. ¿Dónde lo encontramos este motor? Y un aire acondicionado. Los motores monofásicos modernos tienen capacitores permanentes. Ya obviaron el interruptor centrífugo. ¿Por qué, muchachos? Porque el interruptor centrífugo era algo mecánico y con el tiempo y el uso se destruía, se rompía y yo tengo ahí un problema más. Entonces, ¿qué hacen? Me ponen un capacitor permanente. No es lo mismo el valor de este capacitor permanente que el capacitor de arranque con interruptor. Son distintos. ¿No? Como ventilador de techo igual. Exactamente. Bueno, esto es lo más parecido a un ventilador de techo. ¿Está? Pero este es de 4 cables, Ahora, hablando, el ventilador de techo, espérame un minuto que te doy un concepto más. En un motor eléctrico de estas características, como ser un motor de un equipo de aire acondicionado, los bobinados son distintos. Los bobinados son distintos. El bobinado de marcha tiene una sección de alambre mucho más grueso que el bobinado de arranque. Entonces, si yo llego a medir la resistencia eléctrica de un bobinado y la resistencia eléctrica del otro bobinado, son distintos. Ahora bien, yo voy a un ventilador de techo y el ventilador de techo tiene esto así. Le pongo marcha y arranque, ¿ven que les hizo los dos iguales?
Porque el ventilador de techo tiene los dos bobinados iguales. Los dos bobinados iguales. Entonces, ¿qué hacen? ¿Cómo se conecta? Así. Esto es un ventilador, ¿eh? Y acá vamos a tener el famoso capacitorcito. Ese capacitor más o menos es de 2 microfarads. ¿No? Entonces, fíjense qué piola que es esto. Yo acá pongo el neutro y la fase la puedo conectar ahí. ¿Está bien? Entonces, el neutro y la fase alimenta marcha. Y la fase, a través del capacitor, alimenta el bobinado de arranque. Y el ventilador anda en sentido, ponele, antihorario. ¿Mm? Ahora bien, yo puedo conectar la fase acá también. Esta no la conecto ahí, la conecto abajo. ¿Qué se me transforma? Este bobinado se me transforma en marcha y este bobinado se transformó en arranque. ¿Está? Fíjense que siempre con respecto a la fase, yo tengo el capacitor en serie con un bobinado. Si lo alimento por acá, lo voy a tener en serie con este. Si lo alimento por acá, lo voy a tener en serie con este. Cuando hago eso, el motor cambia sentido de giro. ¿Está? Esto es ventilador de techo y algunos extractores. Extractores de aire. Y hay otros motores, elevación. Montacargas también. No, montacargas no. Elevación de cortinas. Ah, No, montacarga no. No, montacarga ya vos se tenés que poner un va. motor de verdad. Sí. O sea, este tipo de conexionado lo tenés en los ventiladores de techo, en los extractores de aire y en elevación de cortinas. Yo te digo elevación de cortinas, que pueden ser las cortinas que domiciliarias, ¿viste? Las cortinas de enrollar que nosotros teníamos en casa, los pobres tenemos cortinas que trabajan, se suben y se bajan con una cinta. ¿Está bien? Ahora, si a mí se me cae algún billetito del bolsillo, no quiero usar la cinta, voy y compro un eje motorizado. Tiene un motor muy similar a este, o sea, tiene la alimentación, o sea, tiene un capacitorcito y se alimenta de un lado o del otro, y el motor gira en un sentido o en el otro. Elevación de cortinas de locales, o sea, cortinas de enrollar metálicas comerciales, esos sistemas que, viste, vos ponés la llavecita, la cortina sube, se para arriba, bueno, en vez de andar con la cadena y subir y bajar la cortina del negocio, bueno, para cortinas de poco peso, más o menos de hasta 200 kilos, los sistemas usan motores de tres cables. Motores de 3 cables. ¿Cuál es un cable acá? El neutro a la izquierda. Bien. Y estos serían más o menos las cosas, los tipos de motores. Ahora, con respecto al último motor, yo acá les voy a dibujar. El mismo motorcito, pero ahora vamos a ponerle una llavecita. Extractores de aire de cocina, extractores de aire de 8 pulgadas, vienen de este tipo. Entonces yo acá pongo el neutro, pongo una llave
que usted la conoce, que sería una llave de combinación, ¿eh? Una llavecita de combinación. Pero la llave de combinación no tiene corte. Entonces, a continuación de la llave de combinación, le ponen una llave de encendido y apagado. ¿Mm? Entonces, voy a tener en la pared, voy a tener dos teclas. Una va a ser una llave de un efecto para encender y apagar el motor este, y otra llave de combinación para invertirle la marcha. ¿Vieron los ventiladores de techo que no sé a quién se le ocurrió ponerle una inversión de marcha a un ventilador de techo? Es lo mismo que vos tengas un turbo y le pongas una inversión de marcha, así que el turbo en vez de tirar aire, chupe. Con el ventilador de techo, algunos fabricantes le agregaron una perillita, que es esta. ¿Eh? ¿Y cómo te lo vendían el ventilador? Mire, este ventilador es para frío y para calor. ¿Cómo para frío y para calor? Sí, se lo ponen en la posición en ¿no? Eso está arriba en la campana, mirándolo desde abajo, el ventilador de techo tiene que girar a la izquierda, ¿sí? En sentido antihorario. De esa manera va a tirar aire hacia abajo. Entonces, eso, yo compro un ventilador de techo porque cuando hace calor quiero que me tire aire. No, en invierno habría que invertirle la marcha, decían los vendedores, ¿no? O sea, yo los escuchaba a veces. ¿Y para qué? No, de esa manera el aire va hacia arriba. Bueno. Lo que usted quiera. Es lo mismo. El aire caliente se me va contra el techo. Lo pongo en marcha a una velocidad muy, muy baja y el ventilador va a tomar aire caliente y le va a tirar hacia abajo. En verano, si yo tengo apagada la estufa y el ventilador del techo está funcionando, va a tirar aire y bueno, es una mentira. Pero como el ventilador de techo o los extractores de aire chiquitos, estos de 8 pulgadas para paredes de cocina, se podían invertir la marcha, venían con las dos llavecitas, una llave de combinación, porque el extractor de aire o te sacaba aire caliente de la cocina, el extractor de aire saca el aire caliente, o podía entrar aire desde afuera a la cocina, soplarle, más de clapetas para que no, viste que le ponen adelante para que no entren los bichos. El extractor no tira aire, las clapetas están cerradas y cuando tira aire por presión un solenoide que te abra la clapeta, se tapa. Bueno, esto es más o menos los tipos de motores monofásicos que pueden encontrarse. Entonces, inversión de marcha, y bueno, son estos motorcitos, que es de 4 cables o los de 3 cables. Eso, los de 3 cables de ladera que no se pueden invertir la marcha. Bueno, ¿alguna duda, muchachos, con esto? Después le voy a mandar una foto, que no la tengo acá, de un circuito de cortinas de negocio, pero para motor de 4 cables, Después le saco la foto, se lo mandan, porque lo encontré
encontré el papelito de una llave y entonces lo pasé en la hoja, lo dibujé y se la voy a mandar para que, si lo quieren tener en el cuadernito de los circuitos, por las dudas que alguna vez le toque algo así, le sirva. Bueno, hasta aquí llegamos con el tema motores. Me quedaría para las próximas clases ver cómo medimos una jabalina de puesta a tierra. ¿Está? Que eso lo vamos a empezar a ver mañana. Yo quiero volver sobre los pasos dados hasta, ¿se acuerdan esto? Banco de preguntas para el examen de instalador. Sí. Y habíamos marcado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 preguntas. 8 preguntas que no las habíamos contestado porque los temas no se habían dado en ese momento. Entonces podríamos en estos minutitos que nos quedan de la clase volver a verla. Volver sobre nuestros pasos. Y la que había quedado sin contestar era la número 11. Era la número 11. ¿Y qué decía? Dibujar un esquema de conexión estrella. Y la número 12, dibujar un esquema de conexión en triángulo. Entonces, vamos al cuaderno. Esquema de conexión estrella. ¿Se acuerdan de esto? Conexión en estrella. O sea, hay que dibujar respuesta, no hay que poner estas cosas, sino que informar que entre el cero de la estrella y cualquier línea tengo la tensión de fase y entre dos conductores voy a tener la tensión de línea. Y la siguiente era conexión triángulo, que era esto. O sea, había que dibujar la bobina conectada en triángulo, las 3 líneas, y identificar ahí corriente de línea y tensiones de línea. Eso era la respuesta a esas dos preguntas. Dice, dibujar un esquema de conexión en estrella. Bueno, dibujamos las 3 bobinitas en forma de estrella, las líneas, corriente de línea, tensión de línea, tensión de fase. Y dibujar el esquema conexión triángulo. O sea, en esas 2 fotos que yo le mandé estaban la respuesta de esta pregunta. Bien. La 17. La 17. ¿Se acuerdan de la 17? Dice, nombrar los componentes de un contactor. Nombrar los componentes de un contactor. ¿Qué tenía el contactor? Contactos principales, contactos auxiliares. Bobina. Eso está todo puesto en dónde? En una carcasa. Alguien me sopló y me dijo bobina. ¿Y qué faltaría? La armadura magnética o circuito magnético. Entonces tenés bobina, circuito magnético, carcasa, contactos principales, contactos auxiliares. Esa sería la respuesta de la pregunta 17. Y vamos a la 18. O sea, algo que Lo que hizo Damián.
Lo que hizo Damián, claro, lo que hizo Damián. ¿Con qué tensión se comanda un sistema de bombeo? ¿Y por qué? ¿Con qué tensión se comanda un sistema de bombeo? Con muy baja tensión de seguridad, 24 volts. ¿Por qué? Porque trabaja en una zona húmeda, no hay otra cosa. Al trabajar en zona húmeda, nosotros tenemos que poner muy baja tensión de seguridad. Y se acabó la historia. Entonces te dice, ¿con qué tensión? Con 24 volts, muy baja tensión de seguridad. ¿Y por qué? Y porque como está instalado en una zona húmeda, tiene que trabajar con 24 volts o menos. Y se acabó. Esa es la respuesta. La 19. Dibujar la bornera de un motor trifásico conectando los bobinados en estrella. ¿Quién me mandó una foto? Damián me había mandado una foto de la bornera, ¿no? Del motor. El motor viejo que tenía en la fábrica. Sí. ¿No estaba conectado en estrella ese? Bueno, ese era. Dibujar la bornera de un motor trifásico conectado con sus bornes en estrella. Esa foto es la respuesta de esta pregunta. Y si no, si tienen duda, motor trifásico conectado en estrella. ¿Cómo lo conectamos en estrella? Era esto. Esto es una caricatura de la foto que vos me mandaste. ¿Ah? Esta es la caricatura. Y nos quedaría alguna preguntita más, que parate que perdí la hoja. Ya. La 20. Y acá es como si fuese una problemática, o sea, vos estás para conectar. Con una tensión de línea de 3 por 380. ¿Cómo se debe conectar un motor que en su chapa diga 2? Acá está. Vamos a esto. ¿Qué dice acá? 220, 380. Si la tensión de línea es 380, la tensión de fase va a ser 220, entonces en la chapa que me decía 220, 380. ¿Cómo lo conecto? Estrella. En estrella. Porque si no, se quema. Si el motor, claro, si el motor me dice 220, 380 y yo la tensión que tengo en la línea de 380, lo tengo que conectar en estrella. En estrella. ¿Ven? 220, 380, lo conectamos en estrella. (21) ¿Cómo se cambia el sentido de giro de un motor trifásico? Para cambiar el sentido de giro de un motor trifásico, ¿qué teníamos que hacer? Invertir dos cables. la alimentación de dos fases. Invertir la alimentación de dos fases. (22), creo que la última, dice, ¿cómo se cambia el sentido de giro de un motor monofásico? ¿Qué hacíamos? Para invertir el sentido. Se nos va, profe, se nos va. Sí, viste lo que pasa. Yo me doy cuenta acá, están todos, se momificaron todos.
El único que se mueve de acá es el monitor de mi cámara. Ahora sí, ahora están sonriendo de vuelta. Entonces, para invertir la marcha de un motor monofásico, lo que tenemos que hacer es cambiar el sentido de giro, cambiar el sentido de circulación de la corriente en uno de los bobinados. En uno de los bobinados. ¿Está? ¿Me fui de vuelta ya? No. No, está bien. ¿Está? O sea, un bobinado con respecto al otro lo tenemos que cambiar. Un bobinado con respecto al otro. En el trifásico invertíamos la alimentación, 2 fases. Y en el monofásico tenemos que cambiar la alimentación de un bobinado con respecto al otro. Y eso es todo. Bueno, creo que las tiramos rápido, las preguntas, cualquier cosita, mañana volvemos. Si tienen alguna duda con respecto a esto, lo vamos a... Si Dios quiere, vamos a ver, yo ahora le voy a mandar una foto de cómo medir la resistencia de una jabalina. O sea, la jabalina no puede tener cualquier valor de resistencia, generalmente te exigen que su valor sea menos de 10 ohm. Y bueno, de alguna manera hay que medirlo eso. Entonces, yo ahora después le voy a sacar una foto al reglamento, le voy a mandar la foto de esa parte, así ustedes lo tienen y lo vamos a ir discutiendo mañana. Así, mañana, porque una cosa es lo que está en el reglamento escrito, que lo hizo un muchacho o un ingeniero en su escritorio, y entonces todo eso, lo que está en el reglamento, yo se lo voy a pasar a una forma práctica para que lo puedan hacer ustedes en su casa, sin el instrumento específico que se llama telurímetro. Si ustedes andan por ahí por Mercado Libre, pongan telurímetro y van a ver lo que vale. Por supuesto, es un instrumento de medición. Pero si nosotros tenemos que hacer una medición doméstica, lo podemos hacer de alguna otra manera. ¿Está? Bueno, creo que no tengo más nada que decir sobre motores monofásicos porque es solamente una introducción para que sepan lo que es tanto el monofásico como el trifásico. Ahora bien, en esto